Buenos días. Esta semana vamos a ver sucesiones numéricas y vamos a ver un poco de teoría de cuáles son las sucesiones numéricas. Ya lo habíamos visto en clase, vimos algunos tipos de sucesiones y vamos a enfocarnos en las sucesiones aritméticas. Vamos a ver un poco de teoría. ¿Qué son las sucesiones o series numéricas? Cuando nosotros tenemos un grupo de números, esos números tienen un orden, el primero, el segundo, el tercero, y se lee el orden de la sucesión numérica. Cuando nosotros vamos a generalizar una serie numérica, lo habitual es colocar la letra n minúscula como el lugar posicional. Es decir, cuando yo saco una fórmula de una serie numérica, n representa el lugar o la posición que el número ocupa. Por ejemplo, si yo veo esta serie, los números de un número a otro va aumentando de 2 en 2, ¿ok? Entonces vamos a pensar que de aquí hay un aumento de 2 unidades, ¿ok? Y el que sigue se va obteniendo de sumarle otras 2 unidades y al siguiente sumarle 2 unidades y así va en secuencia, ¿ok? A este valor que se repite en todos les llamamos diferencia, ¿ok? Entonces, ese valor que es la diferencia en esta serie que estamos viendo, la diferencia es de 2. ¿Por qué se llama diferencia? Porque nosotros podemos obtenerlo por medio de una resta. Si al 4 le resto 2, pues me va a dar 2. Si al 6 le resto 4, me va a dar 2. Si al 8 le resto 6, me va a dar 2. Si al 10 le resto 8, me va a dar 2. Como se obtiene por medio de una resta y la resta es un valor constante, pues se le llamará diferencia. ¿Cómo saco yo el término enésimo o la regla? Vamos a llamarle término enésimo, en algunos textos así lo van a leer, o regla de la serie. ¿Cómo obtenemos ese término enésimo o esa regla de la serie? Pues muy fácil. Nosotros lo que tenemos es que multiplicar la diferencia por el lugar posicional y ver si al hacer la multiplicación coincide con el primer número, ¿ok? Que en este caso sería un 2. Entonces lo voy a escribir de la siguiente manera. La regla en este caso sería, voy a ponerle aquí para que se vea, sería 2 porque es la diferencia constante por n, ¿ok? Quedamos que n representa el lugar posicional. Ahora, ¿cómo compruebo que esa regla es correcta? Pues pensemos en esta serie como si estuviera dentro de una tabla y nosotros tuviéramos que cuestionarnos qué número está en la posición 1, en la posición 2, en la posición 3 y podemos irlo sustituyendo. Es decir, el 2 está en la posición 1. Entonces, si yo multiplico 2 por 1, el resultado me tiene que dar este número que está en la posición 1, que es el 2. El 4 está en la posición 2. Entonces, para yo saber que estoy en lo correcto, lo que voy a hacer es multiplicar el valor que tengo aquí y poner 2 por la posición 2, ¿ok? 2 por 2 me da 4. El 6 está en la posición 3. Entonces, lo que yo tendría que hacer es multiplicar 2, porque es mi diferencia constante, por 3. Y entonces ya obtengo que el número que está en esa posición es el 6. El siguiente sería 2 por 4 y me tiene que dar el número que está ahí, que es el 8. Y por ejemplo, aquí sería 2 por 5, ¿ok? Y entonces 2 por 5 me da 10.
Así que cuando yo tenga una pregunta, por ejemplo, hablando de esta serie, y me digan, ¿qué número está? ¿Qué número está en la posición 85? Yo no tenga que seguir en mi cuaderno hasta que haya escrito 85 números, ¿ok? ¿Eso lo puedo hacer? Pues sí, lo puedes hacer, pero es muy probable que a lo mejor cuando vayas en el número 40 ya te hayas a lo mejor equivocado o repitas un número, porque es muy cansado estar repitiendo números. Mejor ocupo mi regla de la serie o mi término enésimo que me dice, ok, pues multiplica por 2 el lugar que estás buscando. Entonces, yo multiplicaría 2 por 85 y entonces me daría de resultado 170. ¿Ok? Entonces, si yo tengo la regla, eso me ayuda para que no tenga que escribir los 85 números de manera consecutiva para saber cuál está en ese lugar. Ya sé que en el lugar 85 está el número 170. Sí queda claro, aquí es muy importante tener claro que uno es el número de la posición y otro es el número de la serie. Es decir, voy a borrar aquí algunas cosas para que vaya quedando claro. Este número del 85 que me están preguntando es la posición. Yo quiero el número que está en el término 85 y el resultado que me dio, porque a veces ahorita voy a cambiar la pregunta y verán por qué es importante tener claro a qué se refiere, y el número que me dio va aquí en la serie. Es decir, si yo lo escribo aquí, podría decir que el número 170, va en la posición, voy a poner la flechita como está aquí en el texto, va en la posición 85, ¿ok? Esa sería la manera en la que lo interpretaríamos. Entonces, el número 170 ocupa la posición 85 en la serie. Yo espero que vaya quedando más o menos claro. Voy a borrar algunas cosas de las que puse aquí. Bueno, ya sabemos que va de 2 en 2 y voy a borrar este. ¿Ok? Vamos a poner otra pregunta. Y vamos a ver qué contesto si la pregunta es así. ¿Qué posición ocupa el número 220? ¿Qué posición ocupa el número 220? ¿Ok? Aquí lo que me están preguntando es en qué lugar está el 220. Si yo lo fuera a hacer sin una fórmula, yo tendría que escribir todos los números que se me ocurran en la serie hasta encontrar al número 220. ¿Ok? Ese número entonces tendría que aparecerme aquí, pero pues va a ser como muy largo y muy tedioso hacerlo de esa forma. Entonces, supongamos que me están preguntando, a ver, ¿cuándo te vas a encontrar al 220 una vez que escribas y escribas y escribas? ¿Cómo lo puedo hacer para no escribir tanto? ¿Ok? Y saber en qué posición está. Bueno, pues yo tengo una fórmula que borré hace un momento, en el cual yo ya había sacado mi término enésimo de la serie.
El término enésimo de esa serie decía que era 2n. Bueno, pues una vez que lo solucioné, a mí me dio 220. Esta es como la regla. Esta es la regla de la serie o el término enésimo y ya sé que de resultado me dio 220. Entonces, ¿qué tengo que hacer para concluir? Pues despejar como hemos visto en las ecuaciones. Este 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo y entonces tendría que n es igual a 220 entre 2. Y entonces saco el valor de n, que sería 110. Entonces, este 110 es el lugar en el que se encuentra el 220. ¿Ok? Por lo tanto, este número, si yo contestara, tendría que ir aquí. ¿Ok? Ese número que está ahí es el que corresponde al lugar 110 o a la posición 110 de los términos. Es decir, el 110º término. ¿Ok? Entonces ya se dieron cuenta que las preguntas son diferentes. Uno es en qué posición está un número y cuál es el número que está en cierta posición. Bueno, pues con esto vamos a empezar la clase. Ya nos iremos a la actividad de nuestro libro, pero era importante recordar esto que ya habíamos visto antes de irnos de cuarentena en el salón de clase para poder iniciar con el tema nuevo. Que tengan buen día.